Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, a la hora en que estén sintonizándonos. Sean bienvenidos a otra videoclase del curso de Física 1, ahora correspondiente a la tercera unidad de este curso. Y en particular, ya vimos en la videoclase anterior que inaugura las videoclases de la tercera unidad, vimos un poco la distinción entre el concepto de calor y temperatura desde su contexto histórico, es decir, cómo fueron surgiendo estos conceptos y cómo paulatinamente se fue realizando la diferenciación, porque al principio pues eran prácticamente indistinguibles o se tomaban como sinónimos, como a veces en el lenguaje cotidiano, calor y temperatura también los tomamos de esta manera. Bien, en esta videoclase pues vamos a ver algunos ejercicios relativos a las escalas termométricas, conversiones entre ellas y un poco los antecedentes de las 4 escalas más utilizadas en la actualidad. Bien, comenzamos pues con la escala Kelvin, que radica su importancia en que es una escala absoluta de temperatura. ¿Qué significa que sea una escala absoluta de temperatura? Bueno, esto nos está refiriendo a la teoría cinético-molecular, la cual uno de sus postulados es que a determinada temperatura, pues prácticamente una temperatura aproximadamente de menos 273.15 grados Celsius, prácticamente la movilidad molecular de la materia es nula. Este estado, bueno, se ha descubierto y en la actualidad, y pues hay mucha investigación al respecto, pero lo que sí parece ser un hecho en la naturaleza es que sí hay una temperatura mínima que no se puede rebasar. A esa temperatura mínima, en la cual se basa el cero, que es la escala Kelvin, se le denomina cero absoluto de temperatura. ¿Por qué absoluto? Porque depende de la naturaleza intrínseca de la materia y no, como vamos a ver, la escala Celsius, la Fahrenheit, por ejemplo, son escalas construidas a conveniencia para fines prácticos. Entonces, la escala Kelvin tiene que ver con un hecho que parece ser algo establecido en la naturaleza. La existencia, repito, de una temperatura mínima. Y las otras escalas, Fahrenheit y Celsius, pues tienen que ver más que nada con la facilidad para nosotros de tener una escala a conveniencia. Bien, entonces, salvo la escala Rankine, que digamos es muy parecida a la escala Kelvin, vamos a ver la escala Kelvin, la escala Celsius, la escala Fahrenheit, porque son las más utilizadas. Cabe aclarar que en todos los papers, en todos los artículos científicos, cuando se hace referencia a la temperatura, se utiliza la escala Kelvin por ser una escala absoluta. Las escalas Celsius y Fahrenheit son para actividades cotidianas. En los países anglosajones, por ejemplo, la escala Fahrenheit, Estados Unidos, Gran Bretaña, por ejemplo, pues se utiliza esta escala Fahrenheit. En el resto del mundo, incluido Latinoamérica, partes de Europa, etc., se utiliza la escala Celsius. Entonces, vamos a comenzar con las escalas Celsius, luego la Fahrenheit. Ya comentamos algo de la escala Kelvin, pero posteriormente vamos a regresar a esta porque, repito, es fundamental, sobre todo, para cuestiones científicas. Bien. Entonces, las escalas de temperatura son la escala Kelvin, la Celsius, la Fahrenheit y la Rankine. Y como ya habíamos establecido, vamos a ver en qué se basa cada una de estas escalas. Entonces vamos a comenzar con la escala Celsius. Albert Celsius fue un sueco que se le ocurrió lo siguiente:
formar una escala dividida en 100 partes, del 0 al 100. Hasta 100 partes. Y entonces fijar en el 0 de su escala. Por eso les decía que esta y la Fahrenheit son escalas arbitrarias, es decir, a conveniencia nuestra para un fin práctico. Bueno, a Celsius se le ocurrió fijar el 0 de su escala en el punto de congelación del agua. Posteriormente, bueno, se refirió al punto triple, las nuevas modificaciones de la escala, y el 100 de su escala al punto de ebullición del agua, del mismo líquido. Aquí entonces, por eso les decía que es, repito, una escala arbitraria, porque la temperatura de ebullición del agua no es la misma a nivel del mar que en la Ciudad de México, que en los Andes, que en el Popocatépetl, etc. La altura también modifica este parámetro debido a la presión atmosférica. Por lo tanto, pues ahí de entrada ya vimos que, pues sí, en efecto es una escala muy particular y, por ejemplo, pues a nivel del mar sí podemos decir que son los 100 grados de temperatura, grados Celsius, a la que hierve el agua. Pero pues en la Ciudad de México es de 90 y tantos. Entonces, desde ahí, pues repito, es una escala arbitraria. Pero bueno, esta escala propuesta por Celsius tuvo aceptación en la comunidad científica de aquel entonces, y entonces a cada división de 100 partes se le llamó un grado Celsius. A veces leemos incorrectamente y decimos grados centígrados. No, centígrados ya sería la división en 100 partes. Son grados Celsius. Entonces, cada que veamos este circulito antecediendo a la C, son grados Celsius. No centígrados. Se usa en el lenguaje coloquial, pero no es correcto. El término correcto es grados Celsius. Bien, entonces esa fue su división en la escala Celsius y en la escala que utilizamos cotidianamente. Para nosotros es habitual decir que una temperatura agradable, por ejemplo, son de 20 grados Celsius. Una temperatura donde ya tenemos que abrigarnos, los que vivimos en la Ciudad de México, es 5 o abajo de 5 grados Celsius. Los que vivimos en la Ciudad de México, llegando a 25, 30, etcétera, grados Celsius el termómetro, pues ya nos estamos acalorando. En otras partes de nuestro país, Campeche, Yucatán, etcétera, puede llegar la temperatura fácilmente en verano a 35 o hasta 40 grados Celsius. Entonces, la escala Celsius se basa en eso, una división en 100 partes, fijando dos extremos. El 0 en el punto de congelación del agua, el 100 en el punto de ebullición del agua. Y entonces esta es la escala, repito, pues más cotidiana para nosotros. Sin embargo, no es la única que se utiliza cotidiana o comercialmente. Cualquiera que a lo mejor haya utilizado un dispositivo, un horno eléctrico, de gas, o alguna estufa, o en fin, que haya consultado alguna receta, pero que venga de países como Estados Unidos o Gran Bretaña, a lo mejor, en el caso de la receta, dice hornéese a tantos grados Fahrenheit. La bolita, el circulito y F. Entonces, pues uno podría decir, bueno, ¿eso qué será? Pues es lo que a continuación vamos a ver, la otra escala, la escala Fahrenheit. Daniel Fahrenheit
que entre paréntesis también inventó un termómetro de mercurio, propuso una escala diferente a la de Celsius. Esa escala también considera dos extremos y corresponde a 32 por una parte en el extremo más bajo y 212 en el extremo más alto. Como podemos ver, si hacemos la diferencia entre 212 y 32 son 180. Entonces Fahrenheit dividió su escala en 180 partes, no en 100 como Celsius. Y bueno, el 32 de su escala pues también corresponde al punto triple del agua, o más sencillamente su punto de congelación. Dicho de otra manera, pues digamos tomó el mismo punto de Fahrenheit, de Celsius, Fahrenheit, solo que asignando 32 a su extremo y 212 a punto de ebullición del agua. Y dividida en 180 partes entre estos dos extremos. Aparentemente lo mismo, pero como les decía, son escalas que fueron propuestas a conveniencia de sus autores, porque pues, a lo mejor vieron alguna utilidad práctica en estas mediciones. Un poco también como recuerden la existencia todavía cotidiana y comercial de dos tipos de medidas, las del sistema inglés, yardas, pulgadas, libras, etc., y las del sistema métrico decimal, que se trata de medidas que se quiere que se universalicen desde la Revolución Francesa. ¿Cuáles son? El centímetro, el metro, el kilogramo, el gramo, etc. Bien. Entonces, a cada división de esta parte, 1 sobre 180, se le denomina un grado Fahrenheit y se representa 1, un circulito antecediendo a la F en mayúsculas, la C de Celsius también en mayúsculas. Es una convención que bueno, debemos acatar porque toda la literatura técnica, científica, incluso pedagógica, pues siempre tiene, recordemos, sus símbolos de convención. Y entonces ya de aquí, pues podemos nosotros establecer una equivalencia entre ambas escalas, la Fahrenheit y la Celsius. Si 32 es en la escala Fahrenheit el 0, o el punto de congelación del agua, pues obviamente corresponde a 0 grados Celsius, los 32 Fahrenheit a los 0 grados Celsius. Y los 212 grados Fahrenheit corresponden a los 100 grados Celsius. Por lo tanto, pues podemos establecer una equivalencia entre ambas escalas, porque van en razón de 100 sobre 180 o 180 sobre 100, o 9 quintos o 5 novenos, respectivamente, haciendo la simplificación. Entonces vamos a ver cuáles son las expresiones matemáticas, coloquialmente conocidas como fórmulas, para transformar grados Celsius a Fahrenheit y Fahrenheit a Celsius. Entonces vamos a comenzar con Celsius. Vamos a Celsius a Fahrenheit. Entonces vimos que, por así decirlo, la escala Fahrenheit está recorrida
32 unidades con respecto a la escala Celsius. Por lo tanto, si queremos convertir la temperatura Celsius a Fahrenheit, va a haber un factor que suma 32. Esos 32, recuerden, corresponden a el corrimiento de la escala Fahrenheit con respecto a la Celsius en cuanto al cero del que parte la escala. Bien, y habíamos comentado que hay una razón de 180 a 100 porque una escala se divide en 180 partes y la otra en 100. Por lo tanto, son 9/5 de la temperatura Celsius. Y esta es la expresión para convertir a la escala Fahrenheit una temperatura que nos den en la escala Celsius. Observemos rápidamente a ver si hay congruencia entre lo que dijimos. Cuando quiero, por ejemplo, si quiero transformar la temperatura Celsius de los 0 grados Celsius a Fahrenheit, sustituimos 0 por 9/5 de 0 y entonces queda más 32. Es decir, el 0 de la escala Celsius equivale al 32 de la escala Fahrenheit. Entonces, pues en efecto hay congruencia en lo que dijimos. Ahora vamos con la temperatura de 100. Si aquí sustituimos 100, esa la vamos a hacer para que sea más claro. 9/5 por 100 más 32. Es decir, estaremos convirtiendo los 100 grados Celsius a la temperatura equivalente en grados Fahrenheit. Entonces aquí, bueno, hay a veces trucos. Cuando no tenemos abacos, calculadoras, teléfonos, computadoras, pues podemos simplificar. Multiplicar 9 por 100 entre 5, o bien 100 entre 5, que son 20, por 9 son 180. Entonces aquí tenemos 180 más 32. Y entonces la temperatura Fahrenheit es de 180 más 32, 212 grados Fahrenheit. Es decir, los 100 grados Celsius corresponden a los 212 grados en la escala Fahrenheit. Entonces, en efecto, fue válido nuestro razonamiento. Corrida 32 grados la escala, lo sumamos, como si estuviera desplazada la escala. Y vemos la proporción 180 sobre 100, equivalente a 9/5. Y por lo tanto, 9/5 de la temperatura Celsius más 32 nos da la temperatura Fahrenheit. Vamos simplemente a hacer un ejercicio de conversión. Ya lo vimos con los extremos de la escala y observamos que hay congruencia. Entonces, vamos a convertir una temperatura de 20 grados Celsius a una temperatura Fahrenheit. Entonces, muy fácil, hay que solamente sustituir y lo vamos a hacer. Temperatura Fahrenheit es 9/5 de la temperatura en grados Celsius, que son 20, más los 32, y todo esto ya sabemos que va a ser en grados Fahrenheit. Entonces tenemos otra vez 9 por 20 entre 5, o bien, si no tenemos calculadora, abaco o lo que sea, 20 entre 5 son 4, 9 por 4 son 36. Temperatura Fahrenheit son 36 más 32,
Fahrenheit. Entonces sumamos 6 y 2 son 8, 3 y 3 son 6. Y entonces esta temperatura de 20 Celsius corresponde a 68 grados Fahrenheit. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un termómetro a la mano y de repente, sobre todo los termómetros digitales que aparecen luego ya en relojes, celulares o diferentes mecanismos, y viéramos una temperatura de 68, sin saber que está en la escala Fahrenheit, dirían, bueno, pues me estoy quemando, o se está quemando esto, o ya inició el Armagedón, ¿o qué? No, hay que tener en cuenta en qué escala medimos las cosas. Por eso siempre es importante en la física la unidad de medición. 68 a secas en la temperatura no me dice nada si no me estoy refiriendo a en qué escala lo estoy midiendo. Entonces, para nosotros 68, si nos dicen temperatura de 68, pues eso es muy alto, pero no. En Fahrenheit equivalen a nuestros 20 grados Celsius. Bien, vamos a hacer ahora lo inverso. Es decir, vamos a convertir, ya hicimos de Celsius a Fahrenheit, vamos a hacer de Fahrenheit a Celsius. Y uno dirá, bueno, tengo que volver a aprenderme otra fórmula, etcétera. No, vamos a deducirle de aquí mismo. Nada más que vamos a cambiar, que ahora es de Fahrenheit a Celsius. Y la vamos a deducir de la expresión que está encerrada en el recuadro. Entonces ahora nos dan una temperatura Fahrenheit y la queremos convertir en Celsius. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues sencillamente despejar la temperatura Celsius. Aparentemente esta ecuación es muy compleja, pero no. Vámonos por partes y vamos simplificando cada una de esas partes. El 32 suma y está a la derecha de la ecuación. Pasémosla restando al lado izquierdo de la ecuación. Entonces queda temperatura Fahrenheit menos 32 es igual a, reescribo, 9/5 de la temperatura Celsius. 9/5, aquí lo estamos considerando como fracción, recuerden, numerador y denominador. Para dejar sola a la temperatura Celsius, debo pasar esto que está multiplicando hacia acá dividiendo, o utilizando las propiedades de las fracciones. Paso al 5 multiplicando hacia acá, pero a todo, porque este es un solo factor, temperatura Fahrenheit menos 32. Y el 9, por las propiedades de las fracciones, lo paso al denominador y dividiendo. Entonces aquí multiplicando y acá dividiendo. Por lo tanto, bajo esa consideración, queda 5 y 9 acá. 5 novenos de la temperatura Fahrenheit menos 32 nos da como resultado la temperatura en Celsius. Y aquí entonces ya tenemos la otra expresión matemática para realizar la transformación inversa de Fahrenheit a Celsius. 5 novenos de paréntesis, temperatura Fahrenheit menos 32. Si otra vez tenemos el 32 de la escala Fahrenheit y lo queremos convertir a Celsius, sustituimos 32 menos 32 son 0, y entonces el 32 de la escala Fahrenheit corresponde al 0 grados Celsius. Entonces vamos a hacer igual un ejercicio de conversión para aplicar esta expresión matemática. Entonces vamos a convertir
de una temperatura Fahrenheit de 20 a Celsius. Entonces vamos a convertir una temperatura de 20 grados Fahrenheit a Celsius. ¿Qué hacemos? Sustituir la temperatura que queremos convertir en esta expresión, en este lugar, y obtener la temperatura en Celsius. Vamos a hacerlo. Entonces son 5 novenos de 20 menos 32, y todo esto ya sabemos, van a ser al final grados Celsius. Entonces, en estas expresiones, cuando sustituimos, quitamos grado Fahrenheit, porque ya sabemos que de antemano va a ser Celsius, o viceversa. Si de Celsius a Fahrenheit, quitamos en la sustitución Celsius para obtener Fahrenheit. Entonces, aquí tenemos ya la expresión simplificada, 5 novenos, y luego aquí, observen, son 20 menos 32, son menos 12, es decir, esta temperatura va a corresponder a una temperatura que nosotros leemos como una temperatura bajo cero. Y entonces aquí tenemos 5 por menos 12, son menos 60 sobre 9 grados Celsius. Entonces, esta es la temperatura, y ahora sí, sacamos nuestra calculadora, o nuestro ábaco, o nuestro teléfono celular, o lo que tengamos a la mano, o si nos acordamos cómo realizar las operaciones que nos enseñaron los algoritmos primaria y secundaria, pues lo hacemos. Entonces, esto nos da una temperatura Celsius de menos 6.66 grados Celsius. Es decir, los 20 Fahrenheit corresponden para nosotros, que usamos esta escala, a una temperatura bajo cero de menos 6.66. Entonces, estas son las formas en que se realiza conversión entre escala Celsius a Fahrenheit y Fahrenheit a Celsius. Vamos finalmente a ver la escala Kelvin y algunos ejemplos de transformación. Vamos a hacerlo solamente de la escala Celsius a Kelvin, Kelvin a Celsius, porque, por ejemplo, si lo hiciéramos de la escala Kelvin a la Fahrenheit o de la Fahrenheit a la Kelvin, el paso intermedio es lo que ya vimos en la conversión, de Celsius a Fahrenheit o de Fahrenheit a Celsius. Entonces, vamos a ver con ahora la escala Kelvin. Esta escala fue, comentábamos, propuesta por Lord Kelvin y viene como resultado, como una implicación de la teoría cinético-molecular. Desde que se empezaron a estudiar principalmente los gases, se vio que a una determinada temperatura, si realizamos el gráfico de volumen contra temperatura, hay en los gases ideales una proporción de linealidad hasta cierto punto. Entonces, siguiendo, esta es una de las leyes de los gases que vamos a ver posteriormente. Entonces, hay una relación lineal, por lo menos de manera aproximada, entre el volumen de un gas y su temperatura. Entonces, ¿qué sucedía cuando tratamos de encontrar, aquí acuérdense, este punto de intersección es la ordenada al origen, pero si prolongáramos la recta hacia abajo, a eso se le llama extrapolación en física y en matemáticas,
Entonces, como resultado de comprimir un gas que iniciaba de un cierto volumen inicial y una temperatura inicial, conforme se comprime el gas, obviamente se reduce el volumen y lo que fueron observando es que también la temperatura. Desde el siglo XVII pues, había muchas restricciones en bajar demasiado la temperatura. En el siglo XX pues ya hay técnicas para bajarla hasta casi el 0 Kelvin o unos menos 273.15 grados Celsius. Pero aquí, en el siglo XVII, todavía no, era muy difícil enfriar la materia. Entonces lo que hicieron fue extrapolar esta gráfica y a una determinada temperatura observemos que, en este caso, vamos a llamarle temperatura 0, ¿cuál sería el hipotético volumen del gas? Pues bueno, aquí vemos que va disminuyendo, 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 y cuando lo corta, aquí entonces el volumen del gas sería igual a 0. Es decir, visto ahora de manera inversa, si no de compresión de volumen, sino de disminución de temperatura. Si en un gas se va disminuyendo paulatinamente la temperatura, va a llegar un momento, hipotético, claro, en que el volumen del gas sería 0. Lo cual, bueno, chocaba con los cánones de la física clásica, porque, pues bueno, un volumen 0 pues, implicaría que, bueno, entonces, ¿dónde están las partículas? ¿Dónde están las moléculas? Etcétera. Entonces, este límite teórico en donde el volumen de un gas sería igual a 0 es el 0 absoluto de temperatura. Y ya desde el siglo XVII-XVIII, con los experimentos, se vio que esta temperatura es aproximadamente igual a menos 273.15 grados Celsius. Pero eso se vio no porque se realizara el experimento y dijeran, no, miren, aquí está el gas con volumen 0, no, por extrapolación, o sea, por proyección. La extrapolación es una técnica muy importante que no solo se aplica en física, sino también en muchas otras materias, como la economía. ¿Por qué creen que a veces los economistas dicen, si sigue esta tendencia, en tales años, la economía va a crecer o va a decrecer, según el caso, en tal nivel? Bueno, porque hacen la modelación matemática y cuando ya tienen la historia del fenómeno económico, entonces dicen, pues podemos hacer la proyección y ver si va a bajar tasa de interés, va a disminuir, va a aumentar, o el índice de precios, etc. La física hace igual. Por eso, cuando ya tiene una serie de datos, puede aventurar un pronóstico. Y en este caso, el pronóstico es, que ya lo habían visto varios autores, y Kelvin fue el más consciente de ello, de que a cierta temperatura, hipotéticamente el gas tendría un volumen 0. Y en la teoría cinético-molecular esto se interpretó de la siguiente manera, que a esa temperatura, o muy cerca de esa temperatura, las moléculas del gas no tendrían movilidad, estarían estáticas. ¿Qué tan cierto o qué tan falso es esto? Bueno, en la actualidad se han realizado experimentos en donde se ven estados especiales de la materia cuando se alcanzan temperaturas cercanas al 0 absoluto. Los gases, las moléculas, etcétera, tienen comportamientos muy diferentes. De hecho, por ahí está relacionado con un estado especial de la materia que por ahí comentamos, y no lo vamos a hacer aquí para no alargar más la videocápsula, con otro estado de la materia. Y ahí se dan también ya fenómenos cuánticos de superconductividad, etc. Porque a estas temperaturas o cerca de ellas, la materia se comporta de una manera muy diferente.
nada más, algo más a este respecto. Ciertas cerámicas a temperaturas muy bajas presentan superconductividad. ¿Qué quiere decir esto? Que presentan prácticamente una resistencia nula al paso de la corriente eléctrica. Son los famosos superconductores. Eso pues los estaremos viendo en algún tema de la tercera unidad de curso de Física 2. Bueno, cerramos paréntesis. Y entonces, en la escala Kelvin, el cero absoluto de temperatura, y cuando es absoluto ya no escribimos el circulito como en la escala Celsius o la escala Fahrenheit. Esto está indicando entonces que es una escala absoluta, que depende de la naturaleza de las cosas, no de que a alguien se le ocurrió poner el punto de congelación del agua como 0, a otro 32, etc. O ustedes podrían hacer su misma escala, eligiendo los valores extremos que quisieran. Entonces, el 0 Kelvin corresponde a menos 273.15, es aproximado, grados Celsius. Dicho de otra manera, ya para que quede con todo y sus unidades, y por lo tanto, la transformación entre la escala Kelvin y la escala Celsius, de Kelvin a Celsius o de Celsius a Kelvin, es muy sencilla, porque solo hay un corrimiento negativo hacia menos 273.15 grados Celsius. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros quisiéramos conocer cuál es la temperatura del cero de la escala Celsius en Kelvin, pues nada más fácil que sumar 273.15 a la escala Celsius para tener la conversión. Entonces, vamos a ver esto con el siguiente esquema. Entonces aquí tenemos la escala Celsius. Aquí tenemos nuestro 0 grados Celsius. Y entonces acá vamos a dibujar la escala absoluta Kelvin. Y dijimos que el 0 de esta escala, 0 Kelvin, ¿a quién va a corresponder? Pues va a corresponder a menos 273.15 grados Celsius. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos saber a qué equivale 0 Celsius o 100 Celsius en la escala Kelvin, pues nada más fácil ver la transformación. 0 corresponde a menos 273, o sea, está 273.15 unidades a la izquierda. Entonces, ¿a qué corresponderá la temperatura de 0 Celsius? Pues hay que corrernos 273.15 unidades, pero positivas. Por lo tanto, esto entonces corresponde a 273.15 Kelvin. ¿Y los 100 a qué corresponderá? Pues bueno, otra vez volvemos a sumar las unidades, 273.15, y el recorrido, aquí lo hacemos en 100. Por lo tanto, este 0, que equivale a 273 Kelvin, le sumamos 100 unidades más y obtenemos el equivalente de los 100 grados Celsius en la escala Kelvin. O sea, 273.15 más 100, que corresponde a 373.15 Kelvin. Entonces, bajo esta tabla de equivalencias, se colige casi de inmediato el modelo matemático de transformación entre ambas escalas.
de Celsius a Kelvin o de Kelvin a Celsius. Entonces, si a una temperatura Celsius le sumamos el factor de corrimiento 273.15, vamos a obtener la temperatura Kelvin. Entonces, esa es la expresión matemática o fórmula para transformar grados Celsius a Kelvin. Un ejemplo sencillo. Vamos a transformar 200 grados Celsius a Kelvin, a temperatura Kelvin. Nada más fácil que sustituir. Entonces la temperatura Kelvin es, y lo que habíamos dicho, al sustituir desaparecemos la unidad porque todo nos va a quedar en la unidad de la otra escala. Por lo tanto son 200 más el factor de corrimiento 273.15 y son Kelvin sin el prefijo de grado. Se le denomina así nada más Kelvin y no grado Kelvin por ser precisamente una escala absoluta. Entonces la temperatura Kelvin equivalente a los 200 grados Celsius equivale a 473.15 Kelvin. Esta escala es sumamente importante. Como decíamos al principio, todos los resultados publicados en revistas científicas de cualquier área, no solo de física, deben, astronomía por ejemplo, la temperatura de las estrellas no se da en grados Celsius, siempre se refieren a Kelvin. Entonces se puede decir, por ejemplo, que una estrella está a 6000 Kelvin, a 40.000 Kelvin, etc., que la materia en el espacio está cerca del cero absoluto o a 2 Kelvin de temperatura. Así es entonces como se reportan en la escala Kelvin las temperaturas. Entonces aquí hicimos la transformación de grados Celsius a Kelvin. Pero ¿qué pasa entonces si queremos transformar una temperatura Kelvin a Celsius? O sea, en este caso, así. Pues simplemente vamos a despejar la temperatura Celsius para encontrar en términos de una temperatura Kelvin. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, este factor suma, pasa para acá, restando. Temperatura Kelvin menos 273.15 y esto nos da la temperatura Celsius. Un ejemplo rápido de transformación. La temperatura Kelvin es de 573.15. ¿A cuánto equivale? En Celsius. Sustituimos simplemente la temperatura que queremos convertir en Celsius en esta expresión. Entonces la temperatura en grados Celsius nos queda la temperatura Kelvin 573.15 Kelvin menos el factor de corrimiento o 0 de escala Kelvin, 273.15, y entonces lo voy a escribir arriba. Temperatura Celsius son 573.15 menos 273, 200, y sabemos que son todo esto Celsius, grados Celsius.
Entonces, una temperatura de 573,15 Kelvin corresponde a 200 grados Celsius, o viceversa, una temperatura de 200 grados Celsius corresponde a 573,15 Kelvin. Es lo mismo, es equivalente. Bueno, entonces con esto cerramos la videoclase. Habíamos comentado que la escala de Rankine solamente la mencionamos, pero como es prácticamente inutilizada, salvo en algunas cuestiones de ingeniería técnica, que se utiliza o se hace referencia a esta escala, en el común de los casos y en la literatura científica o cotidiana, pues casi no se maneja. Bien, entonces pues les agradezco su atención y pues nos vemos en otra videoclase a futuro, pues solamente correspondiente ya a los temas de termodinámica, que son los que vamos a tratar en esta tercera unidad. Hasta pronto.